Bueno, buenos días de nuevo, chicos. Yo hoy estoy especialmente contento porque esta es mi casa que me ha visto crecer como alumno, como profe. Estoy además muy bien acompañado de Beatriz Aracil, que como les dije, eres mi jefa de la universidad. Mi jefa de la universidad, Beatriz. Estoy aquí donde estoy gracias a ella, por muchos motivos, también personales. Así que le agradezco, como siempre, su disposición en este acto y en muchos otros. Y agradezco también que el Ángel de la Guarda esté invitado a esta experiencia que yo creo que es un tesoro. Luego, otro motivo por el que estoy especialmente contento es por compartir esta experiencia con vosotros, que sois mi cole, porque tenéis la oportunidad de estar con alguien que está en primera línea de fuego de la creación, que digamos que se pelea con las páginas en blanco, se pelea con las páginas en blanco, como el síndrome este de la página en blanco que hemos comentado alguna vez en clase, y que también, como os dije el otro día, cualquier encuentro con un escritor o con cualquier libro vale más que 100 clases de lengua que yo os pueda dar o que os pueda dar cualquiera. Así que es algo que tenemos que aprovechar. Y precisamente también este es el tercer motivo por el que estoy feliz, que es por compartir con vosotros el poder que tiene la literatura de la mano de nada más y nada menos que Luis Leante, que para nosotros es un autor conocido no solamente por la larga y premiada bibliografía, con novelas, teatro, en fin, una diversidad de obras que han sido muy premiadas y muy celebradas. Sobre todo es conocido para nosotros por el libro que hemos leído en la primera evaluación, en clase, Territorio Desconocido, que lo hemos disfrutado de la mejor manera que se puede disfrutar la literatura, que es en lectura oral, colectiva. Y también yo quería no hacer una presentación aburrida, ni enumerar la lista de libros que tiene Luis Leante, porque creo que los escritores hay que presentarlos de la mejor manera, que es con la huella que ellos dejan. Y Luis Leante es un escritor que marca, y hablo desde la experiencia personal, porque cuando tenía yo apenas unos añitos más que vosotros, esto no os lo he contado, porque me lo quería reservar para aquí, un tal Luis Leante vino a Novelda, invitado por el profesor de literatura, uno de los profesores que me ha llevado a dedicarme a lo que hoy me dedico, y leímos Mira si yo te querré, una de sus mejores novelas. Y nada, cuando terminó la presentación, yo como un fan, le dije que me lo firmara, y algún compañero mío le dijo: Luis, que este niño, este amigo mío quiere ser escritor, ¿no? Y puso ahí para Alberto que algún día será escritor, en el 2009. No soy escritor, pero sí soy profesor, es mi vocación frustrada. Y bueno, yo lo que siempre he aprendido de estas charlas, de los libros, de todos los libros que he leído, es algo que decía un autor que acabo de leer, decía que la literatura es una droga saludable, es una droga saludable. Ayuda a vivir y combina los efectos de otras drogas. Estimula, evade, aguza la percepción, genera modificaciones, es decir, nos cambia. A mí me han cambiado los libros, y nos da también revelaciones cognitivas, nos ayuda a entender la vida. Así que muchísimas gracias, Luis, por estar aquí, por hacernos comprender esta cita, y también una que les quería compartir, muy famosa, de Federico García Lorca, que os sonará, ¿no? Que decía que si él quedara desvalido en la calle, no pediría solamente pan, pediría medio pan y un libro. Pues con autores como Luis Leante yo he comprendido la trastienda de esa cita, y también hoy nos hablará, hablando de trastiendas, de cómo es la escritura desde atrás. Así que Luis Leante, es un placer enorme. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Creo que no se puede empezar mejor una charla como en este caso. Claro, yo acabo de ver a Alberto y no recordaba esta visita. Ahora sí, en Novelda. Yo trabajé de profesor en Novelda un año, y recuerdo haber ido a hablar de este libro del año 2009, que fue el año en que yo dejé la enseñanza para dedicarme a la escritura, es decir, hace 15 años, más o menos, 18 de mayo. Pero claro, no te puedo recordar porque tengo muy mala memoria, ahora os lo explicaré. Y sobre todo hace mucho tiempo, pero me alegro mucho de este arranque que tenemos, y vamos a intentar que no sea una hora muy monótona, es decir, voy a hablar todo lo que haga falta. Si vosotros no queréis hablar, voy a hablar solamente yo, pero me gustaría que a partir de lo que yo pueda ir diciendo y a partir de lo que hayáis leído
o curiosidades que tengáis sobre la novela, sobre Territorio Desconocido, que es la que habéis leído, podamos entablar más una charla, un coloquio que una conferencia, que si no queréis preguntar yo voy a seguir hablando y me tendrán que cortar porque hablar no es una cosa que no, para mí no tiene fin, pero me gustaría que fuera a compartirlo con vosotros. Bueno, cuando yo tenía vuestra edad, jamás pensé ni tenía vocación de ser escritor. No porque no me gustara escribir, no porque no me gustara leer, que las dos cosas me gustaban mucho, pero yo no tenía imaginación o no tenía suficiente imaginación para sentarme y empezar a escribir una historia. Ni siquiera a veces cuando tenía una idea tenía la suficiente capacidad de empezar a escribir y llenar 5 folios, 10 folios, que sería un relato, mucho menos una novela corta de 50 a 100 páginas, mucho menos una novela larga. Y sin embargo, desde hace 40 años no he hecho otra cosa más que escribir novelas, escribir relatos, obras de teatro, libros de viajes, cuando jamás pensé que yo pudiera hacerlo. Mi vocación, si habéis leído el libro quizá lo entenderéis un poco, lo que yo quería ser era periodista. A mí me parecía que el periodismo era la profesión ideal porque la escritura, es decir, la comunicación escrita, no es que tuviera facilidad, porque uno no nace con un don para escribir, pero sí es verdad que me gustaba leer. Yo era lector de biblioteca, porque en mi casa no es una familia donde hubiera libros ni biblioteca de mis padres o de mis abuelos. En mi casa no había libros, pero yo me nutría mucho de las bibliotecas, leía mucho, mucho, y yo creo que ello me daba cierta, no facilidad, pero cierta destreza para expresarme. Cuando algún amigo me decía, cuéntame tal lo que había, yo digo, prefiero escribírtelo, porque te lo voy a contar mejor que si hablo. No tengo el don de la palabra, lo que pasa es que he pasado tantos años dando clase y hablando a los alumnos que al final pues algo se te queda, ¿no? No la facilidad me refiero para escribir, sino que puedes comunicar por hablado para que parezca que es algo natural que te sale, pero no me sale. Sin embargo, escribir sí. Yo quería ser periodista porque el periodista no debe tener imaginación, no tiene que inventar historias. Un periodista con imaginación sería un mal periodista. Tú debes contar lo que estás viendo, no debes opinar sobre ello, no debes inventar ni adornarlo de ninguna manera. Y eso, digamos que era como el zapato en el que iba a entrar mi pie muy bien. Si tenía que, a partir de una cosa que me había ocurrido, que había sucedido, contar la historia, me bloqueaba en el primer momento. Esta novela es un poco no es un homenaje, sino más bien un poco sacarme la espina de esa profesión que nunca hice y que probablemente hubiera sido un mal periodista, pero que es un poco a jugar a ser periodista. Territorio Desconocido es un falso documental, una falsa entrevista de 200 y pico páginas a una serie de personajes que en el fondo lo que hago es mezclar el periodismo, el teatro, porque yo creo a esos personajes y al mismo tiempo estoy hablando por su boca y estoy haciendo de una mujer que es policía, que se llama Ángela Padilla, que tiene 40 años y que está resolviendo un caso, pero también de un chico que está siendo acosado en el colegio, del dueño de un gimnasio, de la directora de un instituto. Todo eso tiene más que ver con el periodismo, tiene que ver con el teatro. Son las voces que yo hago, los personajes que caracterizo para que resulten creíbles y verosímiles, que es lo más importante en la literatura. No que sea verdad, sino que sea creíble. Si es verdad que conforme yo iba creciendo, anotaba siempre en las libretas todas aquellas cosas que iba viendo, lo que ocurría en el instituto, no el día a día, no era un diario de hoy, 23, creo que es 23 de enero, hemos dado clase de tal, en el recreo me he comido un bocadillo de mortadela y por la tarde he ido a ver a mi amigo. No, sino cosas que se salían un poco de lo normal, fiestas, cumpleaños, canciones que me gustaban y que anotaba las ideas porque se me olvidaban, que eso es uno de los grandes problemas que yo he tenido, tengo que llevarlo todo escrito, y eran un poco como mi memoria, como mi disco duro para escribir de esas cosas y ampliarlas a modo de periodista, escribiendo una especie de quizá biografía o quizá un libro, pero pegado a los hechos que yo había vivido, que con el tiempo se fueron transformando. Ninguna de las ideas que yo anotaba en las libretas eran originales o se me ocurrían. Pero sí es verdad que tengo, para la escritura puede ser un don, para la vida civil o cotidiana puede ser un defecto. Tengo facilidad para, dicho así suena fuerte, para mentir, a mí me gusta decir para adornar las cosas. Es decir, a partir de una realidad, a partir de una fiesta de cumpleaños, a partir de un día en el cine, a partir de un día en el campo, yo puedo contar eso
partiendo de la realidad y adornarlo tanto o mentir tanto que llega un momento en que se convierte en otra cosa. Yo recuerdo, yo recuerdo contar anécdotas de cosas que habían ocurrido y mi amigo, mi compañero al lado o una amiga en el otro sitio iban contándole y no se parecían absolutamente nada lo que él decía a lo que decía yo. Es decir, es una capacidad de transformación de la realidad. Para mí el germen de la literatura, de la escritura, sea novela, sea relato, sea teatro, lo que sea, está en la realidad. Yo no soy capaz de escribir cosas que no parten de cero. Sí que me di cuenta, yo tengo en mi casa, yo creo que una pared casi tan grande como esta, llena de archivos en los que voy metiendo todas las libretas desde que tenía 12 o 13 años, porque he ido escribiendo todo. Me di cuenta de que las cosas que iban escribiendo en la libreta llegaba un momento en que se parecían tan poco a la realidad que cuando pasaran años, si quisiera ver cómo había sido mi año 1971 o mi primavera del 72 o mi Navidad del 73, no iba a ser la realidad, lo iba a transformar. Así que decidí no mentir en las libretas, que se convirtieran en un disco duro en papel y transformar esas historias en relatos que no tenían una finalidad literaria, pero no tenían otra salida que la literatura. Y así a los 16, 17 años fue cuando empecé a escribir las primeras historias que, basadas en la realidad, sin embargo, dejaban de serlos. Hay escritores que son capaces de sentarse en la mesa, en su mesa de trabajo, delante del ordenador o a mano, y escriban a partir de una historia que se les ocurre, de un momento de inspiración. Yo no sé lo que es la inspiración, yo no he tenido nunca así una idea que diga, a partir de aquí voy a escribir una historia. Jamás. Cuando oigo la palabra inspiración hasta me pongo de mal humor porque lo ha sentido mucha gente y yo nunca. Entonces, a partir de una idea empiezan a escribir. Supongamos que es el chico que se llama Tomás Valverde, que sufre acoso en el colegio, o un incendio que hay en una nave de un polígono industrial y encuentran un esqueleto. A partir de esa idea, sin saber muy bien por dónde va a ir la historia, empiezan a improvisar un relato con una línea principal, con una investigación, por ejemplo, con unas historias secundarias que van convergiendo en la idea principal, crean una trama y llegan a un final que probablemente lo tengan previsto desde el principio, pero a veces no, y lo improvisan. Yo no soy capaz de hacer eso. Yo cuando empiezo a escribir tengo que, para empezar, no tener solo una idea. Una novela no se puede alimentar de una idea. Una idea, vamos a poner que a mí me parezca genial. Voy a hablar sobre un incendio en un almacén donde aparecen los restos humanos de una persona en la caja fuerte. Bueno, pues así dicho es muy potente, muy visual, incluso muy literario para escribir una novela con, digamos, que en un tono policíaco o un thriller. Pero, ¿y después qué? Para escribir una novela, como mínimo, en mi opinión, tiene que haber dos chispas, o algunos llaman dos ideas o dos inspiraciones, que entren en contacto, que se junten y digamos que combustionen, se conviertan en una llama y tú empieces a crearlo. La mayor parte de las veces yo tengo una chispa y no combustiona con nada. No soy capaz de escribir un libro, ni siquiera un relato. Pero de vez en cuando esas ideas o esas cosas que veo, que la mayor parte son no cosas que me hayan ocurrido a mí. Yo no tengo una vida tan interesante o tan aventurera como para escribir 20 y tantos libros que he escrito y de todo tipo y en todos los lugares, sino cosas que uno lee en la prensa. La prensa es una de las fuentes, la prensa escrita porque, bueno, a mí me gustaba ser periodista de prensa escrita, no me interesaba el que va con la alcachofa, el corresponsal o el de la radio. En la prensa escrita cada mañana yo leo el periódico durante una media hora y ahí podrían surgir 20 o 30 historias si tuviera tiempo uno o vida suficiente para escribirlo. No hace falta tener una vida interesantísima para que se te ocurran historias que puedas, simplemente con mirar a tu alrededor, con escuchar a la gente que habla, con oír las anécdotas, con estar pendiente y sobre todo, lo que iba a decir antes y que acabo ahora, conectar cosas que ocurren en un momento y que a ti te llaman la atención con cosas que han ocurrido en otro momento y que están, el que tenga memoria, en la memoria de esa persona, y el que no, como en mi caso, en esas libretas. Para mí las libretas es una especie de puzzle enorme, una especie de jeroglífico de piezas perfectamente anotadas con las fechas, libretas del año 73, de abril a junio del tal, con una especie de índice donde yo acudo cada vez que tengo que unir dos chispas para que surja la combustión y de ahí haya una idea. En conjunto, en general, todo lo que escribo es una gran ficción. La novela,
la novela, el relato, el teatro, no así el ensayo o la historia o la biografía, que son géneros que están apegados a la realidad, son géneros de ficción en donde uno tiene que inventar. A mí no me gusta nada la autoficción, aquellos escritores que hablan de cosas que han ocurrido, experiencias que han tenido y que son claras y evidentes. A mí el mérito está en leer una historia contada por una persona que se la ha inventado, que no tiene nada que ver con su vida ni con lo que ha sucedido, aunque esté inspirado en eso. Algo que me da cierto coraje, en el cine sobre todo, pero también en las películas, es basado en hechos reales. Pero como lectores o como espectadores del cine, eso nos atrae porque cuanto más cercano está a la realidad parece que tiene más valor. A mí es al revés. Cuanto más cercano a la realidad, menos valor tiene. Es decir, a mí lo que me gustaría es que me contaras una cosa, porque yo no soy capaz de hacerla, que te has inventado tú, que has creado y además me engañas, porque esa es la clave, engañar entre comillas, ¿no?, al lector, al espectador en el caso del cine, de manera que yo me lo crea. Es lo que decía Aristóteles en su Poética, la clave de, bueno, se refería al teatro, a la tragedia, la clave del autor para conseguir que una obra llegue es la verosimilitud. Hay cosas que a mí me ocurren que son tan inverosímiles que si las cuento van a decir, ¡buah, qué fantasía, qué imaginación tiene este hombre! Y hay cosas que, sin embargo, me he inventado y que parecen que realmente me han ocurrido. Creo que era Vargas Llosa el que decía que Vargas Llosa no, Julio Ramón Ribeiro, que era también peruano, y era porque ya murió, autor sobre todo de relatos, que yo lo he tenido siempre como una especie de guía, esa frase en la que yo me he orientado mucho para escribir, que es contar las cosas que son verdad como si fueran mentiras y las cosas que son mentiras como si fueran verdad. Cuando el lector no es capaz de diferenciar la realidad de la ficción y se lo tiene, digamos, dicho así de manera coloquial, que tragar todo porque no sabe diferenciarlo, para mí es donde está la clave. Es decir, mentir de manera que parezca verdad y contar las cosas que son verdad de manera que parezca que tienes una gran imaginación. A pesar de todo, a pesar de que yo nunca he asistido a un incendio ni he encontrado los restos humanos en un almacén, a pesar de que a mí no me han acosado como a Tomás Valverde, pero conozco mucha gente que sí lo ha hecho, a pesar de que yo no he vivido en la piel de esos personajes, por supuesto no he sido policía, ni conozco a ningún policía que haya llevado una investigación como esa, si yo voy tirando de cada uno de los personajes, de los acontecimientos, incluso de pasajes que se desarrollan ahí, bueno, el mismo personaje de Tomás Valverde, como la mayoría de los personajes de mis novelas, son gente que yo he conocido. En las novelas juveniles, casi todas en la época del instituto, ahora voy a hablar de eso, y que yo he ido transformando, cambiando de nombre, cambiando de aspecto, cambiando la historia para que termine siendo otra cosa diferente. Cuando yo dejé la enseñanza, yo fui profesor de instituto desde los 24 hasta los, 22 o 23 años, muchos años. Y en el 2009, cuando conocí a Alberto, lo dejé para dedicarme a la escritura. Yo no había escrito nunca nada sobre adolescentes. No era capaz de escribir de algo que tenía todos los días, no voy a decir a todas horas, pero todas las mañanas presente, las clases que daba, los exámenes que preparaba por la tarde o que corregía por la tarde, las clases que preparaba. Es como un cirujano que se pasa, no sé, 4 horas operando en el quirófano. Cuando va a su casa se pone a ver películas o series de cirujanos, lee literatura de cirujanos y además escribe novelas de cirujanos. Hay como una saturación. Yo era incapaz de escribir sobre los adolescentes y me sentía privilegiado porque a mí la enseñanza me ha gustado mucho. Yo he sido feliz en la enseñanza, también muy desdichado en algunos momentos, pero digamos que encontré una profesión que me satisfacía, que me fui feliz en la enseñanza y a pesar de todo la abandoné para dedicarme a la escritura. Yo tengo tantas libretas, tantas anotaciones, tantas anécdotas, no ya del día a día, que es verdad, pero el día a día de las clases es muy monótono, no suelen ocurrir cosas que den pie a escribir novelas, pero salidas como hoy con Alberto, viajes que hemos hecho pues, al desierto del Sáhara con alumnos, encuentros con algunos escritores, o simplemente el conocer a los padres y conocer cosas de los chicos. Todo eso iba a las libretas de las que no me sentía capaz de escribir. Cuando pasó esa etapa y empecé la nueva etapa de la escritura,
sentí que era una persona privilegiada porque no todo el mundo es capaz de conocer tan de cerca. Porque yo puedo tener un hijo o dos o 10, pero conozco a mi hijo, a mis 2 o a mis 10 hijos. No los conozco a todos, ni estoy todos los días en contacto con gente de vuestra edad. De hecho, mi hija va creciendo y llega un momento en que ya no es adolescente y yo pierdo esa conexión con la realidad. Pero desde que yo tenía 24 años, yo todos los días me encontraba gente como vosotros, como vosotras, con los mismos problemas, con la misma... Yo tengo alumnos que ahora ya tienen, mejor dicho, 54 años. Cuando yo empecé, ellos tenían 17, 18, yo tenía 6 años más, ahora tengo 60, es decir, tienen 54 años. Pero yo los sigo viendo igual que a vosotros. Cada año, gente con vuestras mismas caras, porque vamos a decir por la edad, de 14 o de 12 a 18, al año siguiente igual, al año siguiente igual. Y era como un poco el Día de la Marmota, que es una película en donde siempre empiezas desde el mismo punto y cuando crees que estás llegando ya al final vuelves otra vez al mismo punto, como Sísifo que empujaba una piedra y cuando llega a lo alto de la rampa cae la piedra y tiene que volver a empujarla. Y eso puede ser mortal o puede ser una fuente literaria interesantísima. Y empecé a escribir historias que tenían que ver con esto. Yo he vivido mucho el acoso escolar, por ejemplo, que es el tema que se trata aquí, el bullying, cuando era alumno, pero nunca lo he vivido tanto como cuando era profesor y, sin embargo, era incapaz de escribir sobre eso. Cuando dejé la enseñanza fue cuando yo vi que tenía la posibilidad de escribir, desde una plataforma privilegiada, que era estar cerca de vosotros sin pensar como vosotros, porque por mucho que yo quisiera con 40, con 30 años, ya no pensaba igual que cuando tenía 16, pero de alguna manera me manteníais cercano a esa creación. Y ahí empecé a escribir literatura juvenil y algunas veces me preguntaban, dice, ¿qué es más costoso, inventar historias para los jóvenes o escribir historias para los mayores? Es exactamente igual. Escribir para un chico de 12, de 16, de 18, o un joven de 24, de 26, de 30, de 60, de 90, es exactamente igual. Se trata de una cosa que es tuya, una idea que te ha surgido de tu entorno, compartirla con la otra persona para trasladársela a ella, que disfrute, sufra o no, que lo pase bien o lo pase mal, que le guste o no le guste, pero a partir de algo que creas tú y que llega a la otra persona. Voy a hacer un pequeño paréntesis y voy a seguir hablando para ver si queréis preguntar alguna cosa que tengáis curiosidad y sobre eso voy hablando. ¿Cuánto tardaste en hacer Territorio Desconocido? Vale. ¿Cuánto tardé en escribir Territorio Desconocido? Para los que no lo hayáis ido. Vamos a ver. Es complicado porque esta novela es mi última novela. Yo la publiqué el año pasado. Después de haber publicado 24 libros, uno cree que ya tiene como suficiente dominio de la técnica literaria. Hombre, no tanto como para creerse que ya es un tal... Pero bueno, he pasado por muchos procesos complejos en donde técnicamente las novelas eran complicadas, etcétera, etcétera. Y aparentemente una novela juvenil, claro, cuando ya se ha escrito 6 o 7 novelas juveniles y 15 o 20 novelas de adultos, no tendría que ser un problema. Normalmente yo tardo en escribir una novela aproximadamente un año, sea juvenil o sea de adultos, da igual. Si tarda un poco más o un poco menos, no es porque el género sea juvenil o sea de adultos, sino porque la extensión es más larga. Esta novela tiene unas 200 y pico páginas, tengo novelas de 500 páginas. Entonces, el hecho de que sea más larga me hace que necesite más tiempo escribirla, pero no porque sea juvenil. Sin ninguna duda, esta novela, a mis 60 años, bueno, cuando la escribí no tenía 60, a mis 57 años, es la novela que más trabajo me ha costado, sin dudarlo. Yo empecé a escribirla antes de la pandemia. Para que entendáis un poco el proceso, no me pongo a escribir la novela y tardo un año y termino la novela y la entrego a la editorial o a la agencia literaria o lo mando un premio. No es así. Yo necesito hacer lo que llamo el mapa de la novela, que es la planificación de la novela. Hay escritores, como acabo de decir, que escriben un poco con una brújula y van inventando cosas. Yo no tengo esa imaginación y necesito saber la extensión aproximada que va a tener la novela, luego no tiene la misma. La extensión que va a tener la novela, el argumento del principio hasta el fin, lo que va a ocurrir en cada capítulo, dónde va a suceder, dónde voy a poner un giro inesperado que va a modificar la línea argumental por el sitio donde va. Necesito hacer una planificación total
Conocer los personajes, no solo lo que se cuenta en el libro, sino cosas que no se saben, que vosotros no tenéis que saber, pero que yo necesito para tener la sensación de que son personajes de carne y hueso. Los personajes no pueden parecer de cartón piedra, no deben parecer de cartón piedra, porque entonces no te da la sensación de estar leyendo una historia que es real. En el momento en que le estás leyendo la conviertes en real. Los diálogos son complicadísimos, no podéis hablar, por decirlo de alguna manera, igual una mujer policía local de un pueblo que se llama Ondares, vamos, que tenga 40 años, que una directora de un instituto, pero no porque sea más culta o menos culta, se debe notar que la que está hablando es la policía local, sobre todo por los temas que habla, y la que está hablando es la jefa de estudio, la directora o la jefa de estudios. La policía local sabe unas cosas, la jefa de estudios sabe otras. Ni pueden hablar igual ellas que un chico de 16 años que está haciendo cuarto de la ESO o segundo de la ESO. O el dueño de un gimnasio no puede hablar igual que un chico que está sufriendo acoso escolar. Yo recuerdo cuando empezaba a escribir, que leía algunas novelas, recuerdo una en que dos guardias civiles iban por ahí por la calle, iban hablando y hablaban en realidad como si fueran filósofos, porque el autor había escrito filosofía, pero claro, se tenía que notar que eran guardias civiles. Y yo decía, falla algo, no me gusta, falla. Claro, cada uno tiene que tener su voz. Entonces, para crear su voz yo necesito hacer una especie de casting, no con los personajes delante, sino saber la edad de los personajes, lo que han estudiado, lo que comen, si son vegetarianos, si son veganos, si son carnívoros, omnívoros, todo, si están casados, tienen hijos, si han ido han viajado por el mundo, no han salido del pueblo, si les gusta leer o no, todo eso para hacerme una composición como un actor, cuando va a representar una obra, trata de meterse en el papel. Y sabe muchas más cosas del personaje, a veces incluso que el propio autor. Pues yo sé muchas cosas de todos los personajes, pero no las utilizo todos. Bueno, me estoy extendiendo un poco, pero lo que me preguntaba es cuánto tardé. Pues esa mapa de la novela a mí me lleva como el doble de tiempo de la escritura de la novela. Pero sin ese mapa no soy capaz de escribir la novela. No puedo sentarme y empezar. Ahora habla Ángela Padilla, ahora habla Raúl, ahora tal, y necesito saber, ahora va a hablar tal, ahora va a hablar el otro, ahora va a decir esto. Pero no es una cosa tan mecánica. Cuando yo vuelco todo ese mapa de la novela digamos, cuando empiezo a escribirlo, lo que sale es un enorme mamotreto de muchas más páginas de los que yo tenía previsto y que no sirve absolutamente para nada, donde los personajes hablan más de la cuenta, donde sobran escenas, donde hay lo que yo llamo puertas falsas, que son escenas en las que inicias y de pronto el autor se vuelve hacia atrás y deja al lector y dice, bueno, pero si ibas por ahí y has llamado a la puerta y has abierto, cuéntame lo que has visto, ese tipo de... Yo lo llamo puertas falsas, pero se puede llamar de cualquier forma. Entonces, para mí la clave de la escritura está en reescribir, corregir mucho, reescribir y hacer varios borradores. Yo no he escrito nunca una novela que el primer borrador sea el definitivo. Como mínimo 2, en este caso 3. Y eso hace que la novela, en realidad, que os llega a vosotros, termine no pareciéndose al mapa que yo tenía en la cabeza. Digamos que en total pueden ser unos 3 años de escritura solamente uno, pero el año que yo le dedico a la escritura, a esos 3 borradores, es dedicación exclusiva, horario de oficina, de 7. Bueno, en la oficina trabajan 8. Yo he hecho 6 porque mi cabeza no da para más. De 7 a 1 o de 8 a 2, 6 horas de trabajo. El mapa durante 2 años lo combino con otras cosas, con la novela anterior que estoy escribiendo, con otros mapas de la novela. A veces hago varios a la vez y al final escribo uno o a veces ninguno. Y bueno, ese es el proceso. Lo que me ocurrió aquí con esta novela es que yo tenía la primera versión hecha ya justo cuando estalló el cierre del mundo en la pandemia. Tenía una primera versión muy complicada, porque claro, yo había escrito novelas a varias voces, pero lo máximo creo que fueron 4 voces una novela, y aquí decidí hacerla 6 y además 3 adultos y 3 juveniles. Y dije, me sobrevaloré a mí mismo y pensaba que era capaz, pero era complicadísimo. Hacer que aquel primer bloque de ideas en el primer borrador no fuera tan complicado era dificilísimo. Lo más difícil de la escritura es hacer que lo complejo parezca sencillo. Es decir, escribir, empezar a escribir una historia, dejarse llevar por la idea, por la sintaxis, por la gramática. Yo toda mi vida me pasé en la universidad traduciendo
Esto a lo mejor os suena un poco a, iba a decir a chino, pero a romano, ¿no? A Cicerón. Traducíamos a Cicerón, que hacía unos discursos en latín que nosotros traducíamos al castellano, la carrera. Yo era profesor de latín. Las berrinas, escribía 5 páginas casi sin puntuación, oración subordinada, de subordinada. Yo tengo una influencia del mundo clásico enorme, incluso en griego, Tucídides, eran unos historiadores con unas frases largas, complejas. Cuando yo me ponía a escribir, a mí me salen unas frases complicadísimas, largas. Yo los primeros capítulos, las primeras novelas que escribía me salían capítulos de 12 páginas sin un solo punto. Y decía, ¡jo, qué bien escribo! No lo entendía nadie, claro. Se asfixiaba el lector. Y entendí que en realidad lo más difícil de un escritor es hacer que sea sencillo lo que en principio es complejo. Convertir en pensamiento fácil, entre comillas, aquello que no es nada fácil de escribir. Entonces, escribir frases con 500 palabras es relativamente fácil. Escribir lo mismo con 30 y además dicho por una persona, por un personaje, es mucho más complejo. Entonces, el trabajo para mí siempre es la idea compleja convertirla en algo sencillo. Y esa es la verdadera dificultad. A veces la gente dice, bueno, es que es una literatura muy fácil de leer. Y lo dicen como un desprecio. Para mí ese es el gran mérito, hacer que sea fácil de leer. Hacer que sea complejo es facilísimo, no es más que dejarse llevar por una escritura automática, por tus pensamientos y de, bueno, esto es que no se va a entender. ¿Y qué más da? Si yo tampoco termino de entenderlo yo, pero le da un poco como de pedigrí el hecho de que no te entiendan. Yo creo que es todo lo contrario. Ese primer borrador llegó con la pandemia y esos 3 meses que estuvimos encerrados, vosotros también, para mí se complicó absolutamente todo. Yo trabajo en mi casa, tengo un horario de oficina, como acabo de decir, mi mujer se iba a trabajar, mi hija a estudiar, tal, no sé qué, y de pronto todos en casa, la gente estaba feliz porque claro, ahora en casa todo el mundo a hacer pasteles, a hacer magdalenas, a leer libros y a ponerlos, y para mí era una locura todo el día haciendo pasteles, todo el día magdalenas, saliendo al balcón a aplaudir, se rompió mi esquema y llegó un momento en que cuando volví a retomar la novela después del encierro, todavía en pandemia, tuve un retroceso que era incapaz. Tuve abandonada la novela como 6 o 7 meses hasta que finalmente dije, bueno, ya parece que me veo repuesto de esto. También psicológicamente pues era un palo y me puse a escribir. Es decir, que puede que en total hayan sido 4 años, pero con paréntesis muy largos y con vacilaciones, primero por la complejidad de la novela y luego por la maldita pandemia que a todos de alguna manera nos trastocó. Fíjate que he dicho que lo mejor es hacer las cosas breves, cortas, tal, y te he respondido, he hecho una respuesta ahí de casi 20 minutos cuando tendría que haber sintetizado. Luego, no es fácil contarlo. Si tuviera que volver a hacerlo, de escribirlo, lo haría en menos. Pero gracias por tu comprensión. Había una chica por aquí y después voy para atrás. ¿María? María, y después voy para atrás. Sí. ¿Quién es? De las portadas. Eso es una cosa curiosa. ¿Cuál es el personaje de cada personaje de la portada? Cuando yo empecé a escribir las primeras a los 19 años, ¿no? Incluso antes, yo imaginaba que el autor tenía una gran influencia sobre las portadas. Incluso a mí se me daba bien más o menos dibujar y hacer diseños de las portadas. Me gustaría, cuando este libro se publique, que tenga esta forma. Luego, eso no funciona así. Desde hace mucho tiempo, excepto las primeras novelas que yo decía, quiero que haya una portada y le daba a la editorial un cuadro Son las peores portadas de mis libros, las que yo decidí. Desde hace mucho tiempo, las editoriales, el proceso editorial es en equipo. Hay gente que maqueta el libro, hay gente que corrige los errores, hay gente que diseña la forma de la colección y hay gente que son profesionales del diseño, que diseñan las portadas. Las portadas cambian las modas de una década a otra, de una generación a otra, incluso de países a otras. Las portadas de libros míos aquí en España, por ejemplo, que ha enseñado Alberto, se ve un desierto así un poco en estilo romántico. En China es una portada lisa, en un color violeta, que no tiene nada que ver y con unas letras plateadas, porque, bueno, son las modas. Esta portada la hace un equipo de diseñadores profesionales que lee la novela y deciden la cara que van a poner de los personajes. Pero es la que ellos imaginan que podría tener. Yo soy incapaz de reconocerlo porque la cara que tenía en el casting que yo hice, yo me imagino la cara, por ejemplo, de Tomás Valverde, yo imagino una cara, bueno, un poco gordito, con las gafas así puestas abajo, que es de sudar mucho que se le cae, con el pelo un poco grasiento y cara como de estar muy despistado. No hay ningún personaje que aparezca ahí. Pero bueno, los que hacen las portadas
lo llevan como los lectores. Cada uno le pone una cara a un personaje que no tiene por qué ser la misma de uno a otro y, por supuesto, no tiene que ser la que me he imaginado yo. Eso es lo bueno que tiene la literatura, que cobra vida propia en el momento en que llega al lector. No tiene por qué el autor ser tutor de los lectores hasta el final. Entonces, como yo no hablé con los que diseñaron la portada, no sé realmente cuáles son los personajes, pero por otra parte me gusta no saberlo porque han cobrado vida, ya no me pertenecen y aunque no son los que yo imaginaba, pues son los que ha imaginado otras personas y seguramente tampoco se parecerán a los que habéis imaginado vosotros. No te he concretado porque ya te digo que no soy capaz de hacerlo. Y ahora sí, tu compañero de detrás. ¿Ese quién es? ¿Eh? Ese de ahí, el del cuadro, un familiar. ¿Este? No, es ese. Ah, Mario Benedetti. Es un autor uruguayo. Estamos aquí en la sede de estudios iberoamericanos que se llama Mario Benedetti y que es uno de mis autores favoritos. Es un poeta uruguayo, pero también ha escrito novelas. Tiene algunas novelas fantásticas. Claro, a mí me gusta la poesía, pero yo soy básicamente novelista. Y cuando tenía 20, 22 años, ya murió hace tiempo, vivió en el exilio aquí en España. Aquí en la universidad estuvo en varias ocasiones. Y bueno, pues está bien que lo tengáis el nombre presente para si alguna vez cae en vuestras manos, o bien novelas o bien poesía, que sepáis que es Mario Benedetti. Bueno, porque el apellido es italiano, en Argentina, en Uruguay, sobre todo en Argentina y Uruguay, pero más en otros países, hubo mucha inmigración en el siglo XVIII, XIX, italiana, sobre todo italiana. Hay muchos europeos, muchos españoles de Canarias que fueron, pero los españoles, especialmente de la zona de Canarias y de Galicia, fueron más hacia Venezuela, hacia Colombia, esa zona central. Y aunque hubo muchos, mi abuelo estuvo en Argentina, vivió en Argentina muchos años antes de casarse y antes de que yo naciera. Sobre todo hay italianos, hay muchos apellidos argentinos y uruguayos, son primos hermanos. Bueno, a lo mejor alguno se enfadaría, pero Uruguay y Argentina son primos hermanos. Hasta en el acento hay muchos apellidos italianos. María, ¿tú querías preguntar? Ah, sí, no te Bueno, veo. y hago un inciso, en algún momento podéis hacer también alguna visita a este centro donde os explicaremos más sobre Mario Benedetti y sobre esta biblioteca que tenemos aquí, que es su biblioteca, la que tuvo en Madrid Claro, eso sí. durante los años, cuando llegó exiliado por la dictadura uruguaya y que después fue legada a la Universidad de Alicante. Así que bueno, os invitamos a una nueva visita en la que os expliquemos un poquito más sobre la persona que da nombre al centro. Yo os he dicho que es el Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti, por eso lo tenemos Sí, sí. efectivamente aquí en esta gran fotografía. ¿Quién más quería Aquí, intervenir? aquí. Y después voy para allá. Bueno, surgen dos historias que en algún momento chocaron. No quiero hablar mucho del personaje en el que está inspirado porque, bueno, es muy cercano al sitio donde estamos. Es una persona que... un chico que sufrió acoso durante mucho tiempo, que tenía una serie de problemas, pero no quiero cebarme en eso, y que terminó con un final mucho más dramático que el de Tomás Valverde. Fue un caso, bueno, de acoso que excedió todos los límites, que llegó a... Tomás intenta suicidarse, por fortuna no lo hace. El chico que yo conocí, sí, lo hizo, lo consiguió. Aquello a mí me dejó muy, muy, muy tocado, porque además conocía mucho a los padres, al chico, tal, y tenía mucha relación con el entorno del instituto, del colegio y tal. Pero eso en sí mismo no me había dado suficiente pie para escribir una historia. A veces cuando una historia es muy cercana o muy dolorosa, o cuando tuviese una historia muy potente, yo tengo miedo de escribir. Yo prefiero escribir de una historia que no sea muy buena para intentar sacar una buena historia, o de una historia que haya conocido, para sacar una buena historia, porque a veces, ostras, esta historia es tan buena que pienso que la voy a estropear. Pasa como con las películas. Las mejores adaptaciones, en mi opinión, de novelas son aquellas que están basadas en novelas que no son muy buenas, que son regular. Por ejemplo, la película Tiburón, que es una película, vosotros quizá no la hayáis visto, pero que en mi época causaba pavor. Yo durante mucho tiempo me bañaba en la playa con miedo porque oía la música y veía la aleta del tiburón. Está basada en una novela que creo recordar que se llama también Tiburón, que pasó de los años 70 sin pena ni gloria por Estados Unidos y que es
muy floja, muy floja. Pues entonces yo prefiero historias flojas, pero esta historia era muy potente. Pero esta historia me dio a mí mucho que pensar por una razón. Y es que cuando tenía vuestra edad, claro, a veces parece que hemos nacido así, pero no es verdad. El bullying, el acoso, se llamaba de otra manera, pero existía. El acosar, el humillar, más que el acoso es la humillación. Yo eso lo he visto cuando estudiaba. Yo nunca he sufrido problemas de acoso. Quizá por mi condición, no es que naciera así de alto ni pesando 100 kilos, pero físicamente el acosado siempre era una persona débil. Ahora todos llevamos gafas, pero entonces llevar gafas era como ser un empollón. Si estabas un poco más gordito ya no ibas a jugar en el Real Madrid o en el Barça o en el tal. Había como una especie de tendencia al débil propasarse con él. Y yo he sido testigo de cosas, no directamente, de humillar a una persona o de pegarle. Bueno, a veces sí, de humillar sí. Y de alguna forma era algo que estaba como asumido, que eso formaba parte de la vida, igual que el león se come al búfalo, pues el fuerte puede con el débil, y vivimos en una sociedad en donde eso se asume. Entonces yo lo veía, me enteraba de alguien que le habían hecho trastadas bastante gore y decía, ¡jo, qué mala suerte, que no sé qué, y pensaba, qué suerte he tenido que yo no formo parte de ese grupo. Y en realidad lo tenía como asumido. Yo nunca salía a defender a nadie, tampoco digo, he sido testigo. Pero cuando llegué a ser profesor, ya a partir de los 20 años, me di cuenta de lo terrible que era eso, porque yo conocí un caso de aquí, un caso de allá cuando era alumno. Pero desde el punto de vista de los profesores se van conociendo cosas, solo una parte, y había cosas terribles. Y entonces intenté tomar un poco parte como docente, pero era muy difícil de controlar, porque la mayor parte de las veces este tipo de cosas ocurre fuera del ámbito escolar, me refiero, fuera del alcance del profesorado, y sobre todo se empezó a envenenar todo cuando entraron las redes sociales. Antes el matón era un tipo así como yo, fuerte, tal, que le pegaba, insultaba, no sé qué, le escupía, bueno, barbaridades. Y después, con las redes sociales, el matón era cualquiera que tuviera un poco de mala idea, y a través de las redes, de los reels, del Instagram, Facebook no, porque eso es más para gente de mi edad, tal, humillar a una persona, convertirla en escarnio para los demás y todo eso era muy fácil y además muy difícil de controlar. Y eso fue lo que me dio la idea de no escribir una novela que tratara de poner aquí los buenos y aquí los malos, de que tuviera una moraleja, sino poner una especie de espejo para que no solo los alumnos, sino también los padres y también los profesores nos viéramos reflejados ahí y decidiéramos quién es parte de esa, qué personaje o qué rol jugaríamos en esa novela, sin decir esto está bien o esto está mal, porque incluso en la novela los propios adultos, por errores que se cometen, forman parte de esa cadena que desencadena al final la tragedia, en este caso Tomás. O yo he sido testigo, porque ha sido conmigo, de padres y madres, que eso es de lo más terrible de todo, que justificaban lo que su hijo o su hija había hecho con otro alumno, porque bueno, eso son cosas de niño, que tal. Y en esta novela también hay justificaciones. Hay alumnos que justifican lo que ha hecho su amigo. Por supuesto, el que lo ha hecho lo justifica, pero padres que también justifican lo que han hecho sus hijos, porque son sus hijos, porque hay una tendencia. Y luego, sobre todo, hay otra cosa, que es el tema de la venganza. Que eso también es terrible. Yo he conocido gente que ha sido acosada en los primeros años del instituto y ha terminado siendo acosador en los últimos. Eso ya me parece lo más terrible. O el tema de la venganza, que te llega a cometer, a veces pasarte de rosca. Todo ese tipo de temas decidí escribirlos, pero a partir de una noticia que leí en el periódico, yo diría que un año después de tener en la cabeza lo que acabo de decir, que no se llamaba Tomás Valverde, pero otro chico al que le había pasado, una noticia que fue el incendio de unos almacenes, fue en un periódico local, de unos almacenes no, de un almacén en un polígono industrial, que habían encontrado un cadáver, aparentemente calcinado, aparentemente víctima del incendio, pero cuando se estudió se descubrió que había sido asesinado y que seguramente se le había dado fuego a aquello para esconder el asesinato, para que quedara... exacto, eso es. Y entonces me di cuenta de que quizá la clave para contar esta historia, una historia muy dramática, la de Tomás, yo no quería escribir una novela que fuera dura, dramática, aunque al final tiene esos puntos, era ponerle un traje, vamos a llamarlo así,
de novela policíaca. Las historias no son buenas o malas en sí mismas. La historia más buena que a uno se le puede ocurrir puede ser una porquería. Decía Juan Rulfo, hay solo 3 temas en la literatura: el amor, la muerte y... Amor, vida y muerte. Amor, vida y muerte, creo que decía. Y hubo un crítico norteamericano, cuyo nombre soy capaz de recordar, pero lo tengo en alguna libreta, que catalogó los temas de la literatura desde Homero, 2000 y pico años antes de Cristo, en solo 14. Y yo empezaba a escribir, digo, ¿cómo va a haber solo 14 temas si cada año se publican en España cerca de 100.000 libros? ¿Van a escribir todos sobre los 14 temas? Pero, claro, estaban catalogados. Venganza, por ejemplo, amor, no sé qué. Y yo me ponía a escribir y cualquier cosa, ¿verdad? Entra dentro de esos 14 temas. Lo que quiero decir es que la historia en sí misma no es buena o mala, es la forma en que uno lo cuente. El narrador que elija contarlo, el tono en que lo cuente. Aquí son 6 narradores. La historia... En toda historia hay una historia principal y una historia secundaria que va entrando y saliendo. La forma de combinar la historia principal y la historia secundaria. La historia principal aquí podríamos decir que es la tragedia de Tomás Valverde. La historia secundaria, el incendio, la investigación y todo eso que se van combinando. Entonces, elegir el tono, los personajes, el narrador y tal, y el traje que se le va a poner es importante. El traje, me refiero, es una novela que lleva, digamos que, pantalones, para entendernos, pantalones de reportaje periodístico, y la chaqueta es de novela policíaca o de investigación. No es una novela policíaca en sentido estricto, ni tampoco es un reportaje en sentido estricto porque es mentira, pero me parecía que la forma de hacerlo llegar, cuando leí aquella noticia, era como la segunda chispa que prendió con la primera, que era la del suicidio de este chico. La combustión fue escribir esa historia, pero en un tono, o mejor dicho, voy a decirlo, con un traje entre policíaco y periodístico. Entre otras cosas porque nunca había tratado el género... no es una novela policíaca, pero bueno, hay una investigación, el género de la investigación, voy a llamarlo policíaco, y sobre todo porque me apetecía hacer una investigación policíaca por una mujer, y además que fuera policía local, que no fuera la investigadora no sé qué, que vive en Madrid o en Nueva York, en un pueblo Ondares de 20.000 habitantes, que es como mi pueblo, en donde hay un instituto y los niños hacen botellón en el polígono industrial. Esa es la razón de contar de esta manera. Sí. Que yo, pues, vale, mira, hay una novela, yo creo que la publiqué, no me acuerdo ahora, hace 23 años, ya tiene tiempo, que se titula Academia Europa. Academia Europa no es una novela juvenil, no es una novela juvenil, pero empecé contándola, como acabo de decir, yo transformo las cosas y aun partiendo de cosas que he vivido, que conozco, no se parecen. Pero aquella se me fue un poco la mano y empecé a escribirla muy cercana a mí. Era un chico que se llamaba igual que yo, Luis, que estudiaba en la misma universidad que yo, la misma carrera, filología, en la misma ciudad, y que iba por los mismos bares en los que yo iba cuando era estudiante, cuando tenía 19 años. Pero se podría decir que es una novela juvenil, por lo menos el protagonista. Y además, cuando yo estudiaba en la universidad, daba clases en una academia, se llamaba Academia Santa Teresa, que estaba cerca de la universidad, donde yo iba todas las tardes, bueno, pues por cuestiones económicas, porque tenía que pagarme el piso de estudiante, yo era estudiante, no tenía mucho dinero. Entonces, todas las tardes iba a dar clases y daba clases siendo de latín y de griego, es decir, de letras puras. Entonces era la EGB, de matemáticas, de física, para niños, para niños de 9, 10, 11, 8, bueno, jóvenes si queréis. Y yo me preparaba, entonces estaba muy de moda los conjuntos, que luego eso no se estudió nunca. A pertenece a B, A es igual que B, y yo me estudiaba todo aquello y lo explicaba a los chicos, que yo no sé por qué las matemáticas, luego cambió y digo, qué absurdo todo aquello, debe ser un pedagogo experimental de las matemáticas que nos metió a todo el sistema de conjuntos y luego no sabemos para qué sirve. Al final terminas haciendo ecuaciones, raíces cuadradas, cosas, pero el A pertenece a B. Yo soy de la generación de A pertenece a B. Si A es igual a B, B es... Y yo no lo entendía, pero lo explicaba. Entonces escribí una novela donde contaba todo aquello que era muy absurdo. Todo era muy absurdo. El director de la academia era un maestro ya jubilado que le tenía fobia a los niños. Es como si yo tengo fobia al agua y me hago nadador del
iba a decir 1000 metros, pero de los 50 metros, mariposa, por ejemplo, ¿no? Entonces era una cosa extrañísima. Él me daba a sus alumnos, él no quería dar clase, bueno, a mí y a otros profesores. Era todo muy surrealista, tan surrealista que aquello no había quien se lo creyera. Y era una cosa que a mí me había ocurrido de verdad, extrañísima. Era una academia, entrabas por un pasillo oscuro, entrabas a una cocina, de la cocina pasabas por un armario a otro piso, que en realidad la academia eran 3 pisos, me parece, y entonces a otro aula, en aquella cocina, además, se daban unas clases raras que yo no... Bueno, era tan absurdo que al escribirlo, aquello no solo no se lo podía creer nadie, como diciendo, qué imaginación tiene este tipo, sino que además estaba tan cercano a mí que a mí ya me rechinaba, porque me veía yo mismo con mi nombre, Luis, mis compañeros de piso donde yo estudiaba, los bares, que me acuerdo los nombres que tenían, todo, y era como estar muy expuesto. Entonces, esa novela era una novela larga, terminé abandonándola. Pero un poco la historia me gustaba porque era algo que yo ya había terminado la universidad, ya estaba trabajando, pero que me había dejado honda huella, y tiempo después de escribir otra, la retomé. Se llamaba en principio Academia Santa Teresa, la titulé Academia Europa y todo se transformó, ya no se desarrollaba en la ciudad donde yo estudiaba, ni en mi universidad, sino en otra que no se mencionaba. La academia era de otra manera. Me refiero en cuanto a la disposición, empecé a transformarlo todo, pero más bien normalizándolo, en vez de imaginándome cosas para que fuera más estrambótico, acercándolo más a la realidad. Y lo terminé, me produjo mucha satisfacción porque había fracasado con la novela y el resultado fue una novela más corta, seguramente el tono en que lo había contado era más adecuado, y recuerdo que ganó un premio de novela corta en Huesca, y que en el jurado estaba Almudena Grandes, que eso me hizo mucha ilusión. Estaba yo aquí en Alicante, vivía una tarde, y me llama Almudena Grandes para decirme que había ganado, era la presidenta del jurado. Pero entre los amigos nos hacíamos siempre muchas bromas, nos hacíamos pasar, llamábamos y decíamos, es fulano de tal, mire, ha ganado usted el premio Planeta, o ha ganado usted el premio Nadal, o no sé qué, cuando se acercaban las fechas, y sabíamos todos que era mentira, ¿no? Pero nos gastábamos los amigos que escribíamos. Y entonces una tarde, era un viernes por la tarde, yo estaba corrigiendo exámenes en mi casa aquí, y llaman, hola, soy Almudena Grandes, y digo, ¿quién será? Estaba pensando, ¿quién de mis amigos, de mis amigas es? Digo, pero lo ha abordado bien, porque es que la voz la hacía perfecta, digo, tal. Y empecé a decir, digo, sí, Almudena Grandes, y empezó a hablar, digo, es Almudena Grandes. Almudena Grandes era es de mis escritoras favoritas, murió no hace mucho tiempo, y conforme iba hablando digo, ostras, sí es Almudena Grandes. Entonces me hizo mucha ilusión, primero porque ella estaba en el jurado, y segundo porque fue una novela que, aunque no es de las más conocidas mías, no se ha reeditado nunca. Cuando se publicó, bueno, sí, se reeditó, se publicó allí, luego la editorial Alfaguara de bolsillo la publicó, pero no se ha traducido a otros idiomas, casi nadie ha leído esa novela, no fue una novela de mucha difusión, y sin embargo es una novela con la que yo tengo especial cariño por el proceso, porque la cambié a otra cosa. Ya jamás intenté escribir algo que fuera cercano a mí, de mis vivencias, sino de cosas que iba transformando. Y se titula así, Academia Europa. Yo creo que ya no se encuentra en ningún sitio, excepto a lo mejor en librerías de saldo o cosas de ese tipo. Más cosas que queráis preguntar. Yo tengo que decir, Luis, que Jordi, el alumno que ha hecho la pregunta, tenía otra pregunta. Ahora. Tenía otra pregunta preparada, porque me lo comentaba de camino, camino al... Se la han robado, dice. Sí, porque... ¿Cuál era? Me has podido responder a lo largo de la conferencia. Sí. Está relacionado con lo de contar mentiras que parezcan verdad. Sí. Porque Jordi te quería preguntar si, al ser tu profesor, si habías vivido este caso concreto. Bueno, efectivamente ya lo he respondido. No, este caso así no. Como acabo de decir, ni siquiera ya en la época de profesor. De acoso sí he visto muchos y cosas muy terribles. Pero no que llegaran al intento de suicidio, por supuesto no que se consumara el suicidio. Al final, todos los casos de acoso se parecen. Por ejemplo, se parecen porque hay una serie de premisas que se van sucediendo, y al final el resultado siempre es el mismo. Por ejemplo, el acoso en las redes sociales es una cosa que muy parecido a este que he visto. Entonces, no es un caso tal cual, pero tiene mucho de cosas que yo he visto. Y como digo, lamentablemente terminan pareciéndose. A mí, más que el acoso, lo que me interesaba era tratar el tema de la humillación.
Porque el acoso parece, bueno, te estás metiendo con alguien, le estás diciendo cosas, le estás diciendo, yo qué sé, feo, gordo, tonto, alto, no sé qué, tal. Y no digo que no tenga importancia, pero hay algunos que tienen como recursos suficientes para eso, darle la vuelta y salir airoso. Pero lo peor es la humillación. La humillación es cuando a una persona la degradas y le quitas toda la parte humana, la conviertes en una especie de animal al que uno puede apalear de forma impune. Eso es lo que a mí más me interesaba hablar. Y eso lo he conocido, pero no tantas veces como puede parecer a lo largo de estos años. Es más el acoso, el meterse, el bullying, lo que yo he vivido. La humillación me parece que es lo más terrible y por eso quería contar este caso, que en realidad es eso, es más humillación que otra cosa. ¿Queréis preguntar algo más? Porque creo que tenemos... Bueno, es casi la 1, pero todavía podemos... ¿Sí? Venga, si queréis, seguimos hablando. Adelante, dale. ¿De dónde eres? Ah, ¿de dónde? Yo nací... es que nací en Caravaca de la Cruz, que es de la provincia de Murcia, y el pueblo que aparece aquí... Porque yo quería contar una historia. Yo tengo novelas que se desarrollan... Vivo en Alicante desde hace unos 30 y tantos años, más de la mitad de mi vida. Pero tengo algunas novelas, La Luna Roja, que se desarrolla en Alicante, tengo algunas novelas que se desarrollan en sitios que yo he estado y que conozco, y quería contar una novela que no fuera en una ciudad grande, porque me parece que las características de esta historia le iba más un pueblo, pues más o menos de la extensión que tiene Caravaca. Pero no quería nombrar el pueblo precisamente por lo que ocurría con Academia Europa, que nombraba la ciudad. Yo estudié en la Universidad de Murcia. La ciudad, los bares... Entonces decidí inventarme un pueblo, pero en realidad el pueblo que yo tengo en la cabeza es el pueblo donde nací, donde yo... Y el nombre de Ondares lo he cogido de una cascada, una catarata, de un barranco que hay en el término municipal de Moratalla, pegado ya a la comunidad, a Castilla-La Mancha, que es preciosa, se llama el Barranco de Ondares, en el verano cae mucha agua, tal, y me pareció que no había ningún pueblo que se llamara Ondares y lo convertí en el nombre del pueblo. Es decir, está todo muy disfrazado, pero si, ahora, en este caso porque lo estoy contando yo, pero si alguien busca pistas, las encuentra. Sí, dime. Bueno, de Territorio Desconocido ha pasado un año ahora. Y a mí me van haciendo el saldo de las ventas de año en año. Entonces, hasta dentro de unos meses no lo sabré. Sé que van 4 o 5 ediciones hechas y no lo sé, pero unos cuantos miles. No sé, 10.000, 12.000 por ahora, pero espero que haya más. Depende. Cuando yo empecé a publicar, el primer libro que publiqué con 20 años, se hicieron 500 ejemplares y vendí 250. Entonces, comparado con eso, es muchísimo. Pero luego tengo novelas como esta que se han hecho 200, 300.000, se han publicado a muchos. Entonces, hay que dejar pasar el tiempo para mí todo lo que pase de un ejemplar es mucho. Pero para vivir de la literatura, bueno, pues de momento está bien, pero espero que se siga reeditando. ¿Vale? Aquí a la izquierda. ¿Repite? ¿Cuántos? Mi primera novela se llamaba Camino del Jueves Rojo. La publiqué con 20 años, la escribí con 19 cuando estaba en la universidad y ganó un premio local que era la publicación de la novela, dinero, que ya no me acuerdo lo que era porque era en pesetas y sería incapaz hasta de saber lo que era, y se publicó en el año 2000. Fue una historia que mi padre no era escritor, pero contaba, tenía... la facilidad de palabra que no tengo yo la tenía él. Contaba muchas historias de su infancia, de su juventud, de cosas que habían ocurrido, que le habían contado. Y entonces conté una historia que no se me ocurrió a mí, que la contaba mi padre con frecuencia, que era un asesinato de un extraperlista en la posguerra que llegó al pueblo. Y esa fue la misma historia. Luego cuando la leía, yo desde entonces me cuesta mucho trabajo leer las cosas que he escrito porque las estaría cambiando. Es una novela que no me gustaba, es decir, esto lo podía haber mejorado. Y yo era la primera novela, era muy inmaduro, no controlaba bien las técnicas ni los diálogos. Y durante mucho tiempo, ni siquiera en los currículum, en las contraportadas, en las biografías, no la ponía. Digo, no sea que alguien de los 250 libros que no se han vendido la compre y la lea y diga, este tío ha llegado a ser escritor, hasta el punto de que en una ocasión, claro, yo pensaba que esa novela, 20 años después, ya estaba
desaparecida, y yo estaba aquí en Alicante y me llama mi hermano desde Murcia, estaba en la Feria del Libro de Murcia, muy ilusionado, y me dice: oye Luis, que he encontrado en una caseta, he encontrado Camino del Jueves Rojo. Digo, pero es que hay ejemplares. Dice, sí, hay por lo menos 10. Dice, ¿quieres que te compre uno para que tengas alguno tal para regalar? Digo, no, compra los 10. Compré los 10, y eran muy baratos, y me los quedé para que no los pudiera leer nadie. Luego ya me he un poco hecho las paces con esa novela, porque he entendido que el escritor es un proceso de aprendizaje y tampoco hay que renegar de esas cosas. Yo reniego de muchas cosas de mi adolescencia, pero en mi adolescencia las hacía. Y aunque no se la aconsejo a nadie, por supuesto, pero forma parte del aprendizaje. A veces pienso, digo, a lo mejor tendría que haber esperado un poco más para publicar, para que estuviera más maduro, pero bueno, es que las oportunidades salen y así fue. Por aquí habías levantado... Eso es. Pues yo soy del Atlético de Madrid, pero no porque me guste mucho el fútbol, sino porque mi mujer es del Atlético de Madrid, porque mi suegro era del Atlético de Madrid, mi hija también, y una vez escribí, cuando me dejé la enseñanza y empecé a escribir de adolescentes, de jóvenes, escribí una saga de 4 novelas de un detective que se llama Justino Lumbreras. Y Justino Lumbreras en realidad soy yo, como Madame Bovary c'est moi, que decía Flaubert, ¿no? Justino Lumbreras era yo, era un detective eran de humor, ¿no? Muy patoso, que nunca resolvía los casos hasta que su hija y sus amigos del colegio, que era mi hija, y sus amigos del colegio resolvían los casos, y Justino Lumbreras era muy fan del fútbol y era del Atlético de Madrid. Y hasta ese momento yo nunca había pensado de cuál eras. De pequeños éramos casi todos del Real Madrid porque era el equipo más fácil de llevar. Una camiseta blanca e incluso unos calzoncillos blancos ya eras del Real Madrid. El Barça tenía que ser azul, con rayas, el Atlético... Era el más fácil de conseguir. Pero bueno, luego ya, como se venden las camisetas... Entonces vamos a decir que del Atlético de Madrid. ¿De cuál eres tú? Del Barça. Bueno, vale. No, nos podemos llevar bien. Adelante. ¿Alguna vez te has metido en tú mismo en una novela tuya como personaje? Excepto la que he dicho antes de Academia Europa, en el resto nunca. Siempre salen cosas que tienen que ver conmigo, hay personajes que en algunas cosas se parecen. Tengo una novela que se llama... Huye sin mirar atrás, en el que el personaje quiere ser periodista y anota cosas en las libretas, pero tampoco soy yo. Entonces, excepto esa novela, que en el primer borrador, digamos que el protagonista era yo y la contaba yo, en el resto no he vuelto a hacerlo ya. No. Luis, yo sí tengo una pregunta Sí. porque sé que aquí hay lectores muy buenos y también alumnos con madera de artistas. Sí. ¿Qué obra les recomendarías? ¿O qué obra tú leíste con una edad similar que te cambió? Que les pueda gustar. A ver, es que es muy importante las lecturas de la juventud y de la adolescencia, porque una lectura te puede echar para atrás y no volver a leer ningún libro, si no te gusta, o si encadenas varios libros que no te gustan. Es complicado. A mí, claro, yo me aficioné a la lectura pero era más joven que vos. ¿Qué tenéis de edad? Nada, claro, no, yo tenía 9, 10 años. Yo me aficioné a la lectura a través de una serie de libros, 22 libros de una escritora británica que se llamaba Enid Blyton, que yo leí sin saber ni siquiera que era una mujer, que eran los 5, creo que todavía se publican, los 5 en la isla de Kirrin, los 5 van de vacaciones, me los leí todos y aquello me fascinaba. Luego he oído críticas muy terribles contra ese libro, como que era una literatura que no tenía sustancia, que engordaba pero no alimentaba. Bueno, cosas muy injustas porque yo creo que soy escritor por esas novelas. Entonces, un poco más edad, a mí me marcó Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez con 19 años. No es una novela juvenil, porque hasta entonces yo lo que leía y lo que escribía, lo que habíamos estudiado en el instituto y tal, era como una literatura con estructuras y técnicas muy tradicionales, a veces incluso decimonónicas. Planteamiento, nudo y desenlace, que está muy bien, ¿no? Pero de pronto yo leí Crónica de una muerte anunciada sin tener mucho conocimiento de la técnica literaria. Yo escribía bien, leía, pero teoría de la literatura, no de la literatura, de la escritura tenía poco. Los escritores casi siempre somos autodidactas. Y me di cuenta que era una novela que empezaba contando el final y se desarrollaba hasta llegar al principio, es decir, ¿por qué hemos llegado a ese final? Era el día en que lo iban a matar, Santiago Nassar se levantó a las 5:30 de la mañana para ir a recibir al obispo al puerto fluvial o algo así.
Y empezaba contando que lo iban a matar, sabía quién lo iba a matar y toda la novela era ver cómo lo mataban y por qué lo mataban. Y para mí fue como una revelación. Hoy en día eso es bastante ingenuo, las películas funcionan así. Y a partir de ahí creo que mi forma de concebir la estructura narrativa fue diferente. En cuanto a literatura juvenil, hay una serie de libros buenísimos que hoy en día están al alcance de vuestras manos, pero que no existían en mi época. La literatura juvenil era sobre todo extranjera cuando yo tenía vuestra edad. Hay dos autores que para mí, tres autores, autor y autora, voy a decir cuatro, que son claves. Yo leo tanta literatura juvenil como de adultos, que son Care Santos, que tiene una novela para mí fascinante que es Mentira. La leen en tercero de la ESA. Ah, o sea que a lo El mejor año la que leen el viene. año que El año que Bueno, viene pues la van a Care leer. Santos con Mentira, César Mallorquí, casi cualquiera de César Mallorquí, pero sobre todo Las lágrimas de Siva, Maite Carranza con Palabras envenenadas, es una novela que ganó el Premio Nacional de Literatura, pero no por eso me gusta. Es un tocho, parece novela juvenil, es novela juvenil, pero es sobre el secuestro de una chica, Palabras encadenadas, muy dura pero muy buena. Y luego Fernando Lalana, cualquiera de Fernando Lalana, por decir algo, porque en la literatura juvenil, por suerte, hoy en día hay una cantidad de autores nacionales, porque podía hablar de autores extranjeros muy buenos, que pueden servir para, para coger una novela que os enganche y no os eche fuera del mundo de la lectura y podáis, porque para mí la clave es encontrar un libro que te guste y seguir leyendo a partir de ahí, no al mismo autor, sino a partir de ahí leyendo como una cosa cotidiana y normal. Sí. ¿En el epílogo te refieres? ¿O cuando termina que ya no se sabe lo que va a ocurrir después? Mira, el libro estaba pensado para empezar por el epílogo. El epílogo explicaba un poco lo que luego iba a contar, que eran las 6 voces narrando la historia. Pero me pareció que era mucho más interesante ir contando como si fuera un puzzle, que cada personaje fuera contando una parte de la historia o incluso la misma historia, pero desde puntos de vista diferentes, para ir haciendo como completando un puzzle y al final el epílogo hiciera que todo cobrara sentido y que se entendiera qué es lo que estaba ocurriendo ahí. Es que yo, como profesor, años después he encontrado un alumno al que le ocurrió una cosa y he tratado de reconstruir con las declaraciones de los participantes o testigos de aquella historia lo que había ocurrido. ¿Por qué no va más allá y se cuenta lo que le ocurrió, por ejemplo, a Tomás y a todos los demás personajes? Porque una cosa que para mí es muy importante como lector, pasa, por ejemplo, en esta novela de Mira si yo te querré, es los finales abiertos. Es decir, cuando yo leo una novela, a veces, o una película, me gusta cuando me cuentan todo y termina casi diciendo y fueron felices y comieron perdices, o sabes exactamente cómo ha terminado. Pero con el paso de los años, yo he entendido que las novelas que a mí me han dejado pozo, porque de todos los libros que yo he leído, la mayoría se me han olvidado, porque no es porque fueran malos, sino porque uno va enterrando a otro, pero hay como 20 o 30 novelas que siempre recordaré porque son finales en donde no se cuenta el final cerrado, sino que deja al lector con la sensación, con la libertad de ir imaginando, suponiendo, queriendo saber qué ha ocurrido con esos personajes. A veces es fácil, porque no es más que continuar lo que por lógica habría ocurrido. Entonces me gusta en general, no todas las novelas son de final cerrado, me gusta dejar ese final para que los lectores se impliquen de alguna forma y vayan más allá de lo que es la novela. A mí me ha pasado con algunas novelas de Saramago, por ejemplo, que en su momento las estaba leyendo y eran novelas que, bueno, estaban bien, pero terminaba y me dejaba así. Y años después sigo pensando en esa novela, recordando los personajes de la novela y pensando, ¿qué habría sido si hubiera seguido contando un poco más allá y llegar a... Y quizá el haberme dejado el final abierto ha hecho que para mí sean de las novelas imprescindibles en mi carrera como lector, por decirlo de alguna manera. Esa es la razón. No es para decir, bueno, ahora te chinchas y te quedas sin saber lo que ha pasado. No es una venganza del lector, que a veces puede parecer. Más cosas que queréis preguntar. Sí, adelante. ¿Él? No, es... El mundo editorial, como he dicho antes, es un mundo complejo. Aquí están los editores, los que los vendedores, los distribuidores. Entonces, el precio del libro depende de la extensión, de la editorial, de muchas cosas, y hay un precio, digamos,
estable, los libros de bolsillo valen 10 euros, los libros de tapadura valen 20, tal, y eso no lo decido yo, eso depende de los editores, de los distribuidores, de todo. De hecho, casi todos los libros, por ejemplo, está la editorial EDB o la editorial Alfaguara, los otros, si miráis, no hay diferencia, los precios están entre 20 y 22 euros, bueno, a lo mejor en algún caso más, pero está ahí alrededor de los 20 euros, todos los libros, son precios, no es precio único, pero son precios que están estándar, digamos. Más cosas que queráis preguntar. Sí. Pues mira, el sistema técnicamente es muy parecido a la construcción de un guión cinematográfico. Es un poco más complejo, pero simplificándolo. Yo empiezo por tener clara la idea que voy a contar, es decir, una sinopsis. Una sinopsis puede ser unas 10 líneas, es decir, contar en 10 líneas. Quiero contar una historia de un chico que se llama Tomás y que sufre acoso escolar, y se llega al conocimiento de esto a partir de un incendio que descubre tal... Bueno, 10 líneas. Lo estoy diciendo así, improvisándolo, ¿no? Después yo hago lo que se llama el tratamiento. En guión cinematográfico, el tratamiento, pero también se aplica a la novela, es contar la historia en unas 20 folios. Contar la historia ya no es un resumen, sino en 20 folios, sin diálogos, sin división de capítulos, sin nada. Es como si yo voy al cine, veo una película... y durante media hora, si alguien aguanta esto, te la estoy contando. Pues trata de un agente que llega a Nueva York, se establece, monta tal. No cuento los diálogos, cuento las escenas principales, 20 páginas. Después esas 20 páginas, ese tratamiento se llama así, lo voy estructurando, quiero que tenga 16 capítulos y que cada uno cuente tal, y hago la estructura de cada uno de los capítulos. Al mismo tiempo, porque no me espero después, voy haciendo el perfil de los personajes. Jugando un poco con los nombres de los personajes. No es algo que yo ponga al azar, no se me ocurre, bueno, Ángela Padilla, me ha venido así como una especie. No, Ángela Padilla se llama Ángela por una mujer que se llama Ángela, y Padilla por un amigo mío que es policía que se apellida Padilla, y lo junto y hago una especie de engendro. Tomás se llama Tomás también por otro chico que se llama Tomás. A mí me parece, yo no elijo los nombres así al azar, voy a poner este que se llame Esteban o este que se llame Jesús. No, me tiene que encajar el nombre con la personalidad en algo que yo no sé por qué, pero yo veo la cara de alguien y digo, a ti te pega que te llames Javier, y sin embargo te llamas Alejandro. ¿Por qué? Pues no sé, porque a mí me pega que te llames Javier, pero se llama Alejandro. Pues los nombres los voy un poco eligiendo para que para mí tengan cierto significado, que se parezcan o me recuerden a alguien que yo tenga presente a la hora de escribir, a veces a varias personas, para que no sea un personaje creado de cero que yo esté inventándome. Por ejemplo, hay una novela que se titula Huye sin mirar atrás, juvenil, que el personaje principal, que tiene cosas mías, como he dicho antes, que lagunas de la memoria y que quiere ser periodista, tal, el nombre es Enrique. Y Enrique no es un nombre que yo haya elegido así, mi hermano se llama Enrique, y aun no siendo la historia de mi hermano Enrique, porque es de otra persona, físicamente cuando yo lo estaba escribiendo veía a mi hermano Enrique cuando tenía 15 años, ahora tiene 58. Entonces, necesito como referencias a las que agarrarme para no tener la sensación de que necesito inventar nada, porque entre otras cosas no se me da bien inventar. Esa es la estructura. Y luego ya cuando termino, que eso... Cuando yo empezaba a escribir que no existían los ordenadores, claro, yo escribo siempre a máquina cuando existían las máquinas, todavía existen, pero a ordenador, pero lo que es el mapa yo lo hago a base de libretas, de notas, a mano, yo escribo con estilográfica, y yo recuerdo tener papeles traza, se llama, del que se hacían los paquetes antes, cuando se enviaban paquetes por correo, del tamaño de esa fotografía o incluso más, llenos de... pues personajes que voy poniendo, de tramas que se van mezclando en el capítulo 1, como cuando hay una investigación en una serie, ¿no?, que se ponen las fotos de los que están implicados y como cuerdas que van de un sitio a otro, yo ponía post-it, llenaba cosas y entonces hacía claves. En este post-it, como no me cabe todo lo que quiero decir, pongo 1/2. Esto es un poco cotilleo, pero bueno. Y entonces me iba a la libreta donde tenía los post-its explicados y en la página 1, en el punto 2, explicaba tal cosa, o 7/8, en la página 7, en el punto 8, explicaba tal cosa. Era un poco, ahora ya eso no es necesario porque abres una carpeta en el ordenador y hay una subcarpeta y hay casi programas que te lo organizan, está el Excel, está el Access, está el Word, está todo, pero es un poco como jugar, pero no es un juego, a crear un puzzle que luego debe de tener sentido
en el desarrollo. Yo luego, conforme voy escribiendo, a veces cambia tanto, voy cambiando tantas cosas de la primera a la última, que si yo miro cuando empecé a hacer ese planteamiento, ese mapa de la novela y el resultado, digo, es que no se parecen nada. Pero bueno, en ese proceso de evolución es donde van ocurriendo cosas que hacen que la novela salga mejor o salga peor. Más cosas que queráis preguntar. Sí. Exacto no lo sé, pero alrededor de 25 o 26. Ahí entra la primera novela esa que yo quité para que nadie la leyera, hasta este último. Hay obras de teatro, hay algún libro que es de viajes, hay sí, relatos, novela, algún ensayo, y, en fin. Y luego, pues, relatos sueltos por ahí, historias que he escrito, colaboraciones, pero míos, que pueda decir que están con mi nombre solo, unos 25 aproximadamente. Sí. ¿Pero sobre este tema te refieres o así en general? Sí. Cuando yo terminaba esta novela ya estaba preparando otras cosas. Lo que pasa es que me van saliendo sin tener imaginación, como leo el periódico y veo las noticias y salgo y escucho a la gente, me van saliendo pequeñas historias que van creciendo y voy haciendo varios mapas. Ahora mismo estoy con varios mapas, ya entendéis lo que es un mapa, varios mapas de novela, una novela de adultos y 2 novelas juveniles, que voy simultaneando, voy añadiendo cosas. Uno no tiene nada que ver con el otro, incluso hay uno que tiene más que ver con la ciencia ficción, con el realismo. Yo nunca he escrito ciencia ficción, pero por eso me atrae. Y podría ser que incluso entrara el cuarto mapa de una cuarta novela, al final no escriba ninguno de esos porque se cuele otra historia que entre, o que uno de esos vaya cobrando más intensidad y termine escribiendo ese y deje los demás. Es decir, algo sí que tengo ahí, pero no ya en el proceso de escritura del primer borrador, sino en el planteamiento de los mapas. Y eso es bastante interesante, sí, ahora voy, porque las historias entre sí se van peleando, es decir, van cobrando más fuerza y digo, mira, esta parece que va, ya tengo más tal, tengo medio tratamiento y de pronto un día me siento con la otra y escribo el tratamiento entero. Es como una historia dentro de la propia historia. Sí, había levantado tú la mano, adelante. ¿Cuál es tu jugador favorito? Mi jugador favorito de fútbol, bueno, pues de la época en que yo era seguidor del fútbol, porque ahora no podría decirte ninguno, era Camacho, que era un defensa del Real Madrid que luego jugó en la selección española y que a mí me gustaba mucho ese jugador. Camacho se llamaba de apellido. El nombre no me acuerdo. Y luego había un portero del Atlético de Bilbao que se llamaba Iríbar, que también me gustaba mucho. Le decían el Chopo, que creo que vive todavía. Más. Sí, pues chicos, lo dejamos aquí. Gracias por vuestras intervenciones y si le parece bien a Luis Sí. que le firmen los libros claro, a algunos alumnos que tienen Claro, ilusión. por supuesto. Pasáis por aquí y os lo firmo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, muchas gracias. Gracias.